Bienvenidos nuevamente a este webinar denominado Facturación electrónica, documento equivalente. Gracias a todos por cumplir con esta cita el día de hoy. En esta diapositiva van a identificar las principales funciones de Zoom para que puedan interactuar de mejor manera con la plataforma. En la parte inferior van a identificar el botón Preguntas y respuestas, a través del cual van a poder consignar las diferentes inquietudes que se generen a lo largo de la sesión. Al final vamos a asignar unos minutos para responder a cada una de ellas. Novasoft, para quienes no lo conocen, es una compañía que se encarga de diseñar, desarrollar, comercializar e implementar soluciones de software de gestión empresarial ERP, talento humano y nómina. Tiene 33 años de experiencia en el mercado y todas nuestras soluciones han sido desarrolladas en arquitectura web, es decir, 100% en la nube, para acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar. Nuestra página web es www.novasoft.com.co. El día de hoy estamos en alianza con Facture. Facture es una compañía con 10 años de experiencia en el mercado, especializada en el desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas que facilitan los procesos relacionados a facturación, pagos, recaudos y afines, completamente autorizado por la DIAN. La página web es www.facture.com. En la mañana de hoy nos acompaña Roy Orozco. Él es ingeniero de implementación de Facture, quien está a cargo de desarrollar la presentación y a quien doy paso en este momento para que pueda iniciar la presentación. Bienvenido, Roy. Listo, Juliana. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien esta mañana de hoy. Antes de iniciar como tal, pues me gustaría que por favor, no sé si Juliana me confirma si ya se ve la pantalla que estoy compartiendo. Sí, correcto, ya acá la vemos. Listo, permítame aquí, maximizo esto y coloco el puntero láser. Listo, buenos días a todos nuevamente. Tal como indicó Juliana, pues mi nombre es Roy Orozco, ingeniero de implementación de Facture, y pues la idea es que el día de hoy pues brindemos una charla sobre todo lo que se debe tener en cuenta para el documento de soporte de adquisiciones, que es un tipo de documento nuevo, un documento electrónico que se debe pues empezar a utilizar de ahora en adelante de cara a la DIAN y para todo el tema de colaboración electrónica. Tal como indicó Juliana, pues Novasoft y Facture pues tienen una alianza estratégica en la que hemos pues sacado adelante muchos productos, por ejemplo, todo el tema de facturación electrónica, todo lo que es factura, nota de crédito, nota de débito, pues con la alianza que hemos formado pues hemos salido adelante. Ahora queremos pues, iniciar pues todo el tema de documentos de soporte de adquisiciones, con la alianza que también seguimos manejando y pues en un futuro no muy lejano, Dios mediante, pues también todo el tema de nómina electrónica. Listo, entonces con esa introducción pues pasemos entonces, hoy entremos en materia sobre la charla como tal. En cuanto a la orden del día, pues la idea es que empecemos mirando pues los conceptos básicos de soporte de adquisiciones, cómo funciona este tipo de documento. Luego de eso vamos a ver pues el XML que, que se diseñó para este fin. Vamos a ver un poco sobre la estructura de este XML, los campos que lo conforman y uno que otro detalle que hay que tener en cuenta. Finalmente vamos a ver todo lo relacionado con documentación técnica, que ya más adelante pues se le explicará qué significa eso, todas las tablas de valores que hay que tener en cuenta para soporte de adquisiciones y finalmente pues hablar un poco sobre la representación gráfica que se utilizará para este fin en particular. Bueno, iniciando entonces con el tema de la presentación, empecemos entonces con todo lo que es conceptual. Cabe destacar que todo nace desde la resolución 12, que es la resolución que modifica la resolución 42 del año pasado, y pues incluyó todo lo que es el anexo 1.8, y aquí pues nació el tema del documento de soporte de adquisiciones, que básicamente se define como un documento que se usa para acreditar compras de bienes o servicios que son realizadas básicamente a un comprador o a un proveedor que no está obligado
a expedir factura electrónica de venta. Digamos que ese es el concepto como tal de este tipo de documento, o esta es la razón de ser de este tipo de documento. Eh, Dentro de lo que hay que tener en cuenta para este tipo de documento, inicialmente pues quien lo emite como tal es el OFE, también conocido como el obligado a facturar electrónicamente, o cualquier facturador electrónico del mercado en estos momentos. Debe ser generado, o solamente debe ser generado en caso de que se quieran reportar o que se quieran soportar costos o deducciones o impuestos descontables de una transacción que se hayan llevado a cabo con algún sujeto que no esté obligado a facturar electrónicamente. Digamos que esta es la razón de ser, o este es el punto de partida para saber si yo como facturador electrónico pues debo o no a este tipo de documento. Finalmente, pues tener en cuenta de que la numeración de este tipo de documento pues va a ser una que disponga la DIAN en su momento, o que autorice la DIAN para poder llevar a cabo pues todas estas emisiones o transmisiones del documento de soporte de adquisiciones. En cuanto al funcionamiento, pues básicamente vamos a resaltar estos puntos en particular. Primeramente, pues lo que se ha comentado anteriormente, vamos a contar con una resolución autorizada por la DIAN. Se debe utilizar un identificador único, conocido como CUDE, técnicamente como CUDE, que significa Código Único de Documento Electrónico. Esto es lo que identifica ese documento electrónicamente hablando de cara a la DIAN. Vamos a, para efectos de recepción o para efectos de envío de notificación, vamos a manejar un punto SIP, así pues como ya se hace con facturación electrónica, y este punto SIP pues va a contener o va a estar incluido el contenedor electrónico y el PDF de la representación gráfica, que ya vamos a ver más adelante. No está de más resaltar que el contenedor electrónico es lo que también se conoce como técnicamente Attached Document, y este es el que contiene el URL entregado a la DIAN y el Application Response, o también conocido como ACK, que es la constancia de recibido de la DIAN por cada documento electrónico que recibe. Obviamente, pues se apunta a que este contenedor electrónico pues cuente con la firma digital de quien está facturando, de quien lo emite. En caso tal de que no cuenten con esa firma, pues iría con la firma del proveedor tecnológico. Finalmente, pues tener en cuenta de que en cuanto a cálculos del documento como tal, todo lo que sean anticipos del documento para los casos en los que aplique serán informativos, es decir, que no van a afectar como tal el valor total del documento electrónico. Siguiendo con el tema del funcionamiento, vamos a contar con una representación gráfica con un modelo estándar inicialmente, que básicamente debe estar conformada o debe contener pues el código QR y el CUDE de ese documento electrónico, y pues cabe destacar que esta representación gráfica se va a armar con base en la información que esté en el XML del documento como tal. Finalmente, pues en cuanto a los descuentos que se aplican para este tipo de documento, y fue algo nuevo de la resolución como tal, se van a manejar dos tipos de descuento. Vamos a tener los descuentos no condicionados, que técnicamente son los descuentos que se aplican a nivel de ítem o a nivel de línea, y vamos a tener los descuentos condicionados, que son los que se aplican a nivel global del documento o a nivel general. Sin embargo, pues para todo el tema de países, departamentos y municipios, la codificación se mantiene así como lo hemos trabajado con facturación electrónica. Así que por ese lado, digamos que ya contamos pues con un tema familiar o con una codificación familiar al momento de reportar pues la información del documento como tal. Bueno, en cuanto a la recepción de este documento, es importante tener en cuenta de que el adquiriente como tal del documento vendría siendo aquel vendedor del bien o servicio. Quiere decir que el adquiriente como tal, que se haya a reportar dentro del documento de soporte en adquisiciones, vendría siendo pues aquel vendedor o aquel proveedor que como quien dice, me vendió a mí el bien o el servicio que adquirí. Así que básicamente este sería el adquiriente del documento como tal. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, tener en cuenta que en el documento de soporte de adquisiciones
se hará el envío de una notificación, así como se recibe con facturación electrónica, y pues sería el emisor del documento, que vendría siendo pues básicamente la persona que me vendió a mí. ¿Qué más? Bueno, todo el tema de recepción, pues para los que no lo conocen, pues básicamente cada vez que se emite una factura electrónica, siempre se dispara una notificación al correo que sea relacionado al momento de hacer la factura. Aquí en este tipo de documento, el funcionamiento va a ser igual. Es decir, que el correo electrónico que se coloque en el documento como tal o en la información del XML, disparará una notificación que va a contener pues la misma estructura que ya hemos venido trabajando. Es decir, que el asunto se va a manejar de igual forma a cómo se ha venido trabajando y el contenido de la notificación también estará igual. Sería el punto .zip con el contenedor electrónico y con el PDF de la representación gráfica. Ahora bien, para el caso de los adjuntos, en caso de que aplicara o en caso de que esa notificación contenga adjuntos, pues se va a seguir manejando el estándar de 2 megabytes en el peso para efectos de recepción como tal. Listo, entonces hasta este punto pues ya digamos pues todo el tema conceptual, cómo funciona este tipo de documento. Vamos a pasar entonces al tema del XML. Cabe destacar que el XML, por XML se entiende que es el archivo que finalmente transmite Novasoft a Facture por cada petición o por cada vez que ustedes en el sistema ERP pues hacen un documento electrónico. En este caso, pues el documento de soporte en adquisiciones. Este es el archivo que finalmente se le entrega a Facture pues, para que haga su debido proceso en la transmisión del documento electrónico. Este XML es un archivo que cuenta con una estructura de nodos y atributos estándar, ya tiene una especificación técnica que ya se acordó en su momento. Entonces, para efectos del documento de soporte en adquisiciones, pues se mantiene la misma estructura que se trabajó en su momento para todo el tema de factura y de las notas crédito y débito. Así que por ese lado, digamos que la estructura se conservó y eso pues, es un plus para todo este tema de integración. Sin embargo, pues hay unos nodos nuevos que obviamente pues hacen parte del documento de soporte como tal. ¿Cuáles son esos nodos nuevos? El tipo de documento de soporte, la moneda de este documento como tal, las líneas del documento. Recordemos que por líneas hace referencia a todos los ítems que conforman el documento como tal y pues la procedencia. Digamos que estos son los 4 campos o los 4 nodos que son nuevos como tal en este tipo de documento. Cabe destacar que este XML pues debe contener toda la información de la numeración que otorgue la DIAN para este fin. Todo esto debe ir pues en este nodo en particular que se llama numeración DIAN y pues nuevamente se hace alusión al tema de los anticipos, indicando pues de que no afectan como tal el valor total del documento. Acá pues en la parte de abajo tenemos un ejemplo del XML o una parte del XML. Este es básicamente pues la información que contiene pues todo lo que ustedes digiten en el sistema ERP. Aquí pues estaría todo lo que es la fecha de emisión, la numeración del consecutivo asignado, toda la información del emisor, toda la información del cliente, toda la información de los ítems y toda la información pues de los cálculos de totales y demás que hagan parte del documento como tal. Entonces por aquí podemos ver el tipo de documento de soporte que es uno de los nuevos campos que hacen parte de este XML. Tenemos las líneas de los documentos de soporte para indicar pues la cantidad de ítems que lo conforman. Por acá está la numeración. Este es un nodo que se llama numeración, ya que como se especifica acá en la parte de arriba. Y fíjense que aquí está pues toda la información de la resolución que hayan autorizado. Todo lo que es el número de resolución, la vigencia, el prefijo utilizado y los consecutivos o el rango de consecutivos tanto inicial como al final. Y por acá pues está el correo electrónico, que son básicamente pues es toda esa información que se arma en ese archivo y que finalmente es la que se le entrega a la DIAN. Bueno, hay unos atributos nuevos, al igual de los que se mencionaron anteriormente. Tenemos el de redondeo, es un tema de que es un atributo, ¿sí? O un tema que surgió en esta nueva resolución. Ya es un atributo nuevo que se debe enviar a nivel de XML y pues
para aquellos casos en los que el documento de soporte tenga el impuesto del IVA o el impuesto del o el impuesto consumo, pues este valor como tal pues se debe enviar para aquello, para todo lo que sea porcentual. Entonces, algo que también hay que tener en cuenta en términos de XML y pues en su momento pues se le indicará pues cómo se llevará a cabo este proceso. De todas maneras, pues no está de más que ustedes lo conozcan, de que sepan pues qué es lo que finalmente o cómo se transmite la información hacia la DIAN. También están el nodo de interoperabilidad, que básicamente son campos o son conceptos que no interfieren en la emisión o no son impedimento para que se haga la emisión o transmisión exitosa del documento electrónico, pero muchas veces se usa para efectos de recepción. Entonces son campos que son adicionales, no son requeridos, son adicionales, son opcionales, que se usan dependiendo pues del sector económico o del sector comercial de cada facturador. Así que siempre se contempla esta opción o estos campos para que se les dé uso en su momento en caso de que sea necesario. Como les comenté anteriormente, solo se usa para efectos de recepción. Para efectos de emisión, pues no tiene ningún problema. Listo, eso en cuanto al XML como tal. Ya vimos el tema de los conceptos, el funcionamiento, y ya vimos pues el XML que se utiliza como tal para la transmisión de estos documentos electrónicos. Ahora pasemos a ver pues todo el tema de documentación técnica, tabla de valores y la representación gráfica estándar que se diseñó para este tipo de documento en particular. En cuanto a la documentación técnica, hablemos de pronto a nivel general. La documentación técnica como tal es un proceso que, digamos que para ustedes es transparente, pero de todas maneras no está de más que ustedes conozcan que entre los acuerdos que hay entre Novasoft y Facture, pues siempre se establece un estándar. Ese estándar pues está basado en unas definiciones y esas definiciones o como producto de esas definiciones pues surge lo que es la documentación técnica. Esta documentación técnica básicamente lo que contiene es toda la información del XML que les comenté anteriormente, donde se debe pues tener en cuenta todos los campos, todos los nodos y atributos que conforman este XML y pues todo lo que se debe tener en cuenta en cuanto a nombre de campos, tipos de datos esperados, el significado de cada uno y pues lo principal si es obligatorio o no, que digamos que eso es uno de los factores elementales en todo este tema de generación de XML. Entonces, básicamente la idea es que ustedes conozcan pues de que siempre existe una documentación técnica, pues de que todo siempre está estandarizado, siempre tiende a estar todo organizado en este sentido, precisamente pues para garantizar la comunicación entre el sistema de Novasoft y el sistema de factura y finalmente pues la transmisión a Nadian. Pues, básicamente es un documento, particularmente es un documento pues que contiene pues toda la especificación técnica de todos los campos que conforman el XML y pues básicamente pues todas las consideraciones que se deben tener en cuenta para lograr una integración exitosa. Entonces, esto como un ejemplo pues de la documentación que generalmente se le comparte al equipo de Novasoft pues para que se haga toda la implementación con éxito. Bueno, en cuanto a las tablas de valores, pues tablas de valores como tal son todas las que están especificadas en el anexo técnico de este tipo de documento en particular. Estos son todos como quien dice, las codificaciones, las descripciones que hay que tener en cuenta a la hora de enviar la información a la DER como tal. Por ejemplo, tenemos el tema de los ambientes. La YAN siempre le dice al proveedor tecnológico de que me envíes un identificador para el ambiente, para yo saber hacia dónde me estás apuntando, si es el de pruebas o el de producción, toda la información del CUDE, cómo debe ser calculado ese CUDE, sobre qué algoritmo se debe basar ese CUDE, cuál es el tipo de documento de soporte de adquisiciones, se conoce formalmente como documento de soporte electrónico y el indicador es el 05. Todo el tema del tipo de operación, los eventos de la DIAN, o sea, toda esa información es la que está especificada en ese anexo técnico y es lo que la DIAN dice de que para yo poderte a ti decir que un documento ha sido validado exitosamente, pues me debes cumplir con todas estas codificaciones que están especificadas en el anexo técnico. Por ejemplo, también tenemos todo lo que es el tipo de operación, ya lo mencioné anteriormente, para este tipo de documento en particular, siempre se va a utilizar un tipo de operación estándar que es identificado con el código 10. El tema de identificación fiscal
Estos son los códigos que la DIAN definió para soporte de adquisiciones y estos son los diferentes significados que se le pueden aplicar o que se pueden relacionar. El tema de la residencia, 01, 02 en caso de que sea residente o no. Los códigos de descuento que fue lo que se mencionó anteriormente. Estos son los códigos que permite la DIAN. Yo le puedo mandar a la DIAN otro tipo de código. Si estoy haciendo referencia a los descuentos, eso ellos solamente admiten el 00 o el 01, dependiendo del caso. Entonces son temas que la DIAN, también estandariza con el fin de que la información que reciba pues cumpla con esos requisitos y así puede dar el ok de los documentos que recibe electrónicamente. Bueno, finalmente pues está la tabla de los precios de referencia, que son los que se conocen como las muestras o los obsequios, los ítems que se regalan a los clientes por X o Y razón, dependiendo pues del acuerdo comercial que tengan. Entonces básicamente estas son las tablas de valores y pues las codificaciones que cambiaron con respecto a la versión anterior del anexo técnico. Bueno, finalmente la representación gráfica. Este es el formato estándar que se define. Esto es un prototipo de cómo va a quedar ese formato estándar. La idea es que cumpla con lo mínimo o con lo requerido en este formato como tal. Obviamente se hace la salvedad de que este no va a ser el formato final. Este es simplemente para que ustedes tengan una idea de qué es la información que se debe representar en ese formato. Entonces, digamos que es similar a lo que se representa en una factura electrónica o alguna nota crédito o nota débito. Siempre se debe informar pues, la información de quién hace la transmisión del documento. Debe estar el indicador o algún enunciado o un título que diga documento soporte electrónico para saber de qué tipo de documento es la que se recibió el formato, la información de quién recibe el documento, toda la información básica de ese documento como tal, como es la numeración, la moneda en la que fue generado, la fecha y hora de emisión de ese documento, lo que es la forma y medio de pago, la fecha de vencimiento, toda la información de los ítems que hagan parte de ese documento como tal, al igual que los totales. Todo el tema de subtotal, los IVAs aplicados, el impuesto al consumo, algunos que otro descuento, todo depende pues, del tipo de documento que se haya relacionado y finalmente pues el total a pagar, que es lo que realmente uno como usuario pues siempre quiere visualizar en un formato de representación gráfica. Por acá en la parte de abajo pues tenemos lo tradicional o lo que es requerido, que es el código QR, el CUDE, y pues por acá abajo tenemos la firma de proveedor tecnológico, pues los datos como tal de quién genera de proveedor tecnológico que se utilizó para la solución de formato de soporte de adquisiciones. Como les dije anteriormente, este no va a ser el formato final, esto es simplemente para que ustedes vean pues qué es lo que se debe representar y cómo pues, debe estar conformado este documento de soporte electrónico. Bueno, básicamente pues eso es lo que le quería mostrar. Espero que haya sido de su agrado pues esta presentación. Habrá una sesión de preguntas y respuestas que ya más adelante le indicarán en qué parte de la sesión pues lo vamos a llevar a cabo. Por el momento pues le cedo el paso a la persona de Novasoft para que continúe con la presentación. Muchas gracias a Muchísimas todos. gracias, Roemy, por tu presentación. Más que oportuno, esta capacitación da la coyuntura actual. Y voy a dar paso a Amparo Sierra, nuestra consultora de Novasoft, quien va a comentarles sobre la integración de la facturación electrónica con nuestra plataforma de ERP. Bienvenida, Amparo. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Bueno, yo les voy pues a mostrar aquí en una pequeña presentación, pues de acuerdo a lo que nos explicaron ya con el proceso de facture en Novasoft, cómo funciona este proceso. Entonces, bueno, pues de acuerdo pues a lo que nos estaban indicando, debemos hacer pues tener una parametrización previa en la aplicación para cumplir con todos los requerimientos del envío del documento, en este caso pues del documento soporte de adquisiciones, al igual que pues con los documentos de factura, nota crédito y nota débito, funciona de la misma forma.
Entonces, en Novasoft tenemos un maestro de clientes en donde alimentamos una información de facturación electrónica. Entonces está pues en el nombre registrado del cliente, la forma de entrega, el correo electrónico, que es a donde va a llegar la notificación del documento, código de tributo y la obligación del cliente. Qué Al pena, igual, Amparo. Qué pena que te interrumpa. Creo que no se ve la presentación, lo que está compartiendo. ay, a ver, permítame un segundo. Ahí la ven. Aún no. Listo, ya la vemos. ¿Listo? Ok. Entonces, bueno, les estaba mostrando aquí la configuración o parametrización en Novasoft del maestro de clientes, en donde está pues la información básica para el envío del documento, correo electrónico, código de tributo, obligación del cliente, al igual que pues una serie de parametrización como es la creación de la resolución de la facturación, el ingreso pues del acceso de las credenciales para el envío de los documentos, pues una parametrización básica de facturación electrónica en donde están pues los datos de la compañía, sus responsabilidades y demás, la versión pues de la DIAN, que en este caso estamos en versión 2. Y de acuerdo pues a esta parametrización, entonces ya el sistema tiene en el módulo de inventarios estos tres procesos que vemos aquí, que son el envío de documentos a Facture, la consulta del número del lote del documento y la consulta del envío masivo. Entonces son tres pasos bastante sencillos que se realizan en la aplicación y nos piden pues digamos aquí en el primer proceso que es el envío de documentos, eh, pues acá nos indica el tipo de moneda, la sucursal, el rango de fechas de las facturas que vamos a enviar electrónicamente, el subtipo del documento, el formato de impresión, que como nos mostraron, pues es en PDF que está previamente pues diseñado, y la resolución de la facturación, que también pues está previamente parametrizada, de acuerdo pues a los datos que les indique la DIAN en cuanto a número de resolución, la fecha de expedición, la vigencia, rango inicial, rango final, prefijo si lo tiene, y pues digamos que es como los datos básicos de la resolución. Al momento de ingresar estos datos, pues aquí nos va a mostrar una lista de documentos que tengamos pues pendientes para enviar electrónicamente, el cual los vamos pues a marcar para el envío. Y después de que procesamos, pues aquí vamos al siguiente paso, que es la consulta del número de lote, en donde indicamos también pues el subtipo del documento, el rango de las fechas de los documentos y pues bueno, el número también de rango de documentos que estamos consultando. Al hacer ese proceso, pues nos va a arrojar un número de lote de envío. Ese número de lote, al consultarlo, es el que nos va a indicar si la factura fue enviada con éxito o si presentó alguna inconsistencia. ¿Qué se puede presentar? Que en la parametrización no le hayamos incluido, por ejemplo, el correo electrónico al cliente. ¿No? O que digamos en la parametrización del cliente no tenga incluido el país, ciudad y departamento. Entonces, como las validaciones que la DIAN exige para el envío de facturas, si no están previamente parametrizadas, pues nos va a generar una inconsistencia al enviar la factura. Entonces, al consultar ese número de envío, aquí colocamos el tercer proceso, colocamos el código de lote que nos arroja el proceso y acá nos va a mostrar entonces la pantalla en donde nos dice si el resultado del envío fue aceptado,
Y en la columna del mensaje, pues nos va a decir si el envío fue exitoso o si generó pues alguna inconsistencia. Entonces aquí nos va a arrojar un mensaje de que hace falta parametrizar correctamente para que la factura sea enviada con éxito. Una vez que pues ya ha sido enviada el documento, aquí en la plataforma de Facture, pues vamos a poder observar el documento enviado y pues las validaciones tanto de la DIAN como de la entrega, que es la entrega al cliente. Y al cliente le va a llegar un correo electrónico en donde está pues la representación gráfica y el XML del documento que enviaron. Y pues como nos mostraban en la presentación de Facture, pues va a llegar el documento con el CUFE y el QR que genera pues el envío de ese documento. Eso básicamente pues es el proceso que se realiza en Novasoft para pues el envío de la facturación electrónica, notas crédito y notas débito a Facture y a la DIAN. Muchas gracias, Amparo. Muchas gracias por tu presentación. En este momento voy a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, inicio con la primera de Sandra Rodríguez. Ella pregunta, buen día, una pregunta. La firma digital que tenemos personal para la empresa para facturación electrónica aparece en la nómina electrónica. Esta pregunta va dirigida a Romy Orozco. Bueno, el tema de nómina electrónica, digamos que es ajeno al documento de soporte de adquisiciones, pero en caso tal de que ya cuenten con una firma digital para sus documentos electrónicos, se podría utilizar también para nómina electrónica. Perfecto, muchas gracias. Carlos Ortiz pregunta, buenos días, ¿va a hacer un documento sin previa contabilización solamente para envío a DIAN, también para Romy Orozco? Todos estos documentos nuevos, soporte de adquisiciones, nómina electrónica y demás, todos van a contar con la validación previa de la DIAN. Así que de la misma forma como funciona para facturación electrónica, de esta misma forma va a funcionar para soporte de adquisiciones y todo lo nuevo que se venga. Perfecto. Sandra Rodríguez pregunta, ¿esos errores son corregibles desde Novasoft en caso de rechazo? Estaba dirigida a Amparo Sierra. Sí, cuando en el proceso que les mostraba nos arroje un mensaje de error o de rechazo, entonces en ese momento se puede hacer la corrección directamente desde la aplicación y volver a hacer el proceso de envío de facturación para que este sea exitoso. Perfecto, muchas gracias. Iván nos pregunta, buenos días, para las empresas que no tenemos facturación electrónica con Facture, ¿cómo podemos hacer para conocer las estructuras? Sin tener facturación electrónica se puede tener el proceso de documento soporte también para Amparo Sierra. Sí, digamos que en el proceso de inicio de facturación electrónica se hace pues toda el acompañamiento, parametrización y pruebas. Se debe hacer primero un proceso de pruebas ante la DIAN y ante Facture para ya en el momento de salir a producción pues todo esté correctamente pues parametrizado con el cliente y con la aplicación. Muchas gracias. Adriana Jiménez pregunta, en ese punto tengo una pregunta. Muchas veces en Novasoft no me arroja errores en el envío del documento, pero al consultar en factura el documento aparece con una alerta para radicar. ¿En qué consiste? Va dirigida a Amparo. Sí, hay veces que el documento sale de forma exitosa y no arroja pues claramente ningún mensaje en cuanto a la recepción del documento con el cliente.
Cuando la factura queda por radicar, quiere decir que el correo del cliente presenta algún tipo de inconsistencia. No quiere decir que la factura haya generado algún motivo de rechazo, sino que el cliente no la recibió en su correo electrónico. Puede que su correo esté en una lista negra que llaman en facture y en ese momento, digamos, el cliente nos envía el correo para nosotros poner un ticket en facture. Ellos hagan pues la eliminación de ese correo en la lista negra y puedan volverlo a reenviar, pero es más pues por el correo electrónico del cliente como tal. Perfecto, muchas gracias. Luz Castellanos pregunta, muy buenos días, tengo una inquietud relacionada con la versión porque la presentación se hizo con NovaSoft Web. ¿Cómo funciona para las versiones NovaSoft Enterprise 10? ¿Se debe tener otro módulo? No, con Enterprise el proceso de facturación electrónica funciona prácticamente de la misma forma. De pronto, pues el proceso de envío se hace desde el módulo de facturación y no desde inventarios, pero pues digamos que en cuanto al envío, la recepción, la forma como le llega el correo al cliente y demás, funciona igual. Gracias. Jessica Fonseca pregunta, qué pena, es que no sé si entendí bien, ¿este documento es enviado desde una organización que no está obligada a llevar facturación electrónica? Va dirigida a Roy Orozco. Bueno, no es enviado desde esa organización, o sea, lo envía el facturador electrónico para soportar esa adquisición que tuvo con esa organización que no estaba obligada a llevar factura electrónica. Perfecto, muchas gracias. Miriam Ortiz pregunta, buenos días, pero ¿a partir de cuándo se empieza a utilizar este documento soporte? También para Romy. Desde el 1 de julio de este año. Esa es la fecha límite. Gracias. Andrea Bernal nos pregunta, ¿ese envío de lote es por empleado? También para Romy. Bueno, creo que si dice empleado está haciendo referencia al de nómina. Entonces, sí se tiene contemplado un envío por lote con un tope específico. Perfecto. Joana Rodríguez pregunta, ¿si es el documento 120 del que se está hablando? Creo que va dirigido a Romy también. Bueno, realmente no entiendo el documento 120. No sé si Joana nos puede dar un poco más al respecto. Perfecto. Carolina Saiz dice, buenos días, ¿qué versión de Nova es esta? Esta es la Enterprise Web. Andrea Bernal Jerez nos pregunta, ¿o en un solo lote se reporta el total de empleados? También para Romy Orozco. No, digamos que sí se va a poder hacer por lotes con un tope específico. Dependiendo del número de empleados que tenga la empresa, puede que ese tope aplique para ese total de empleados o pueda que no. En caso de que no aplique, pues se debe dividir la transmisión en varios lotes. Perfecto. Paula Andrea nos pregunta, buen día. En cuanto a documentos soporte para no obligadas a facturar, ¿cómo sería el envío de Novasoft a Facture? Ese es para Amparo Sierra. Sí, se crearía en ese caso pues un subtipo de documento diferente, el cual se parametriza de la misma forma para que el proceso de envío de facturación electrónica pues sea correcto y cumpla con los requerimientos del envío. Perfecto. Sandra López nos pregunta, buenos días, muchas gracias. Una consulta. Tengo para documento soporte en adquisiciones y nómina electrónica. ¿Se debe hacer a través de Novasoft o se puede hacer directamente con Facture para Romy? Sí se puede hacer directamente con facturas. De todas maneras, pues el fin de la reunión es que se haga a través de Nuasoft con la alianza pues, que ya se ha estipulado para este fin. Perfecto. Lorena Escobar pregunta, ¿para el documento equivalente necesariamente debe llegar el documento a la persona a la que se hace el documento soporte? Por ejemplo, en una compañía se realizan estos documentos para soportar servicios de restaurante y cafetería realizados en viajes. Son muy variables, es necesario que estos documentos sean transmitidos por este tipo de gastos pequeños, además, o muchos y diferentes personas. No es necesario. Simplemente que para efectos de transmisión, en la parte donde hay el correo electrónico, pues simplemente no se coloque nada o se coloque un correo electrónico por defecto.
Perfecto. Zulia Aguirre pregunta, ¿el documento soporte es para documentos de compra o de venta? Solamente de compra que se le hagan a un proveedor que no es electrónico. Gracias. Nelcy dice, Novasoft va a realizar la implementación del documento soporte en el programa y eso tiene algún costo, va para Amparo Sierra. Sí, el proceso se va a hacer directamente con acompañamiento de facture, así como hacemos todo, hemos hecho todos los procesos de facturación electrónica. Entonces, ese proceso pues sí se realizaría de acuerdo pues a lo que requiera el cliente. Gracias. Miriam Ortiz pregunta, ¿esos documentos quedan contabilizados de una vez o toca causarlos normal por el documento 120? Para Roy. Sí, creo que es del documento 120 desde Novasoft, entonces sí se realizaría pues la parametrización previamente con el subtipo del documento, como se hace con facturación electrónica. Perfecto. Luz Ángela Espinosa pregunta, ¿de parte de Novasoft para cuándo tendrán los cambios? Para Amparo. Pues en este momento, digamos que no tengo una fecha puntual como tal, pero pues tan pronto tengamos la respuesta de desarrollo, les estaríamos informando. Perfecto. Joana Rodríguez nos pregunta, en este momento Novasoft nos habilita el documento soporte en el 120, en el módulo de contabilidad, pero para que este se pueda enviar debería estar desde el módulo de inventario. Según la información que tengo, la resolución 0012 es de 9 de febrero de 2021. Pues en este momento la facturación electrónica se hace desde el proceso de envío de inventarios. Pensaría que el documento 120 también realizaría el mismo proceso, pero pues digamos que no tenemos la entrega final de desarrollo, entonces pues eh, no sabríamos pues puntualmente, pero sí sería desde cuentas por pagar o desde inventario, nos tocaría confirmar ya cuando esté el desarrollo final. Nelcy Nova pregunta, ¿y en qué fecha la implementación de ese documento soporte? Para Amparo también. Ay, qué pena contigo, no te escuché. Mira, nos pregunta Nelcy Nova, dice, ¿y en qué fecha es la implementación de ese documento soporte? Sí, como les comentaba, digamos que no tengo todavía la fecha, pero pues tan pronto tengamos la fecha de salida pues en vivo, entonces estaríamos pues llevando pues el comunicado de esta información. Dice Carolina, también me surge una duda porque en muchos correos por factura aparecen en lista negra para Roñi. Bueno, el tema de las listas negras es algo que sucede muy recurrente. Realmente Facture utiliza pues dos proveedores para el envío de correos electrónicos. Está Amazon y está Sendgrid. Cada uno pues tiene su forma de operar y cada uno pues tiene un listado de correos que para ellos son marcados en lista negra. Así que por ahí surge mucho el tema de la lista negra y depende pues del consolidado que tenga cada proveedor, pues entonces se marcaría de esa manera. Entonces siempre que un correo sea listado de esa manera, siempre el factura le informa al proveedor de que ese correo no está en lista negra y que por favor lo saquen. Es una forma de comunicarle a ellos para que alimenten pues toda esa información y pues evitar en lo posible de que queden en lista negra. Gracias. Andrés nos pregunta, buenos días. Para gastos como por ejemplo los transportes del mensajero, ¿se debe hacer documento soporte? Para Romy. Para gastos del transporte de mensajero, no, solamente pues para compras. Perfecto. Jamie Forero pregunta, buenos días. Tengo una pregunta. ¿Este documento soporte cómo se podría amarrar al módulo de compras? Va para Amparo Sierra esta pregunta. El documento soporte, pues, como les comentaba, el PDF funciona como cualquier documento desde Novasoft, pues previamente pues parametrizado de acuerdo a los requerimientos que exige la DIAN y pues es parametrizable. Perfecto. Luz Ángela nos pregunta, buen día. Toda la parametrización en la diapositiva la mostraron con clientes. No escuché, pero me imagino que todo esto lo van a llevar a proveedores. ¿Y cuándo estaría entregado Novasoft?
Gracias. Sí, se haría la parametrización con proveedores como tal y pues la entrega, no, como les digo, no tengo pues la fecha, no sé si Facture nos pueda dar una fecha de cuándo estaría pues para la salida de este documento. Perfecto. Iván nos pregunta, en la presentación se menciona el módulo de inventarios. Si no se tiene ese módulo, se puede generar el documento soporte. En toda la presentación se menciona el módulo de facturación, pero ese documento soporte no es para adquisiciones y no para ventas, va para amparo, ¿cierto? Sí, al igual que la factura de venta, funciona desde inventarios o desde cuentas por cobrar. Para el caso del documento, funcionaría desde cuentas por pagar, en caso de que no tengan inventarios. Perfecto. Dice Alba Muñoz, muy buenos días. ¿Qué proceso se debe empezar a realizar para adquirir el documento soporte con Novasoft? ¿Solicitamos la resolución inicialmente o primero parametrizamos en Novasoft para amparo también? Bueno, pues con facturación lo que hacemos es que inicialmente se hace el proceso de capacitación, parametrización y pruebas y ya una vez tengamos listo pues todo este proceso, se procede a sacar la resolución. De la misma forma pues funcionaría para el documento equivalente. Perfecto, dice Jessica Fonseca. ¿Este documento es para soportar cuentas de cobro de servicios que nos prestan? Para Roimi Orozco. Bueno, siempre y cuando la entidad que les preste el servicio no está obligada a facturar electrónicamente y el facturador pues lo deba soportar, sí aplicaría. Gracias. Carolina nos pregunta, ¿Nova cuándo nos va a actualizar este documento en cada uno de nuestros sistemas? Ya que el que yo tengo es muy diferente para amparo. Sí, como les comentaba, pues una fecha todavía no la tenemos clara. Tan pronto tengamos la fecha, pues les estaríamos comunicando. Perfecto. Joana nos pregunta, ¿la empresa ya es facturador electrónico y cuando compramos o adquirimos un servicio a uno no obligado a facturar Novasoft nos habilitó en nuestro módulo de contabilidad un documento soporte 120? Nuestra versión es Novasoft de empresarial. Lo que quiero saber es si el documento soporte del que están hablando en esta charla. El documento soporte es para compras con proveedores y aplicaría desde el módulo de cuentas por pagar. A todos, muchísimas gracias por su asistencia, a Romy, Amparo, a quienes cumplieron con esta cita el día de hoy y para recordarles que nuestros canales digitales están permanentemente actualizados en donde realizamos convocatorias similares de capacitaciones similares para que estén atentos a ello. Muchísimas gracias, esperamos que ustedes y sus familias se encuentren muy bien y que tengan todos un feliz resto de día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.